Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, los que están. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a el doctor Gio que nos va a platicar sobre las arqueas. Y para los que no sepan quién es el doctor, bueno, pues el doctor es actualmente un investigador en la Universidad de Connecticut en el Laboratorio de Ecofisiología Microbiana del Departamento de Biología Celular y Molecular. Y estamos muy orgullosos de él porque él es mexicano, él estudió aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también hizo su doctorado en ciencias aquí mismo en la UNAM. Y luego se fue a hacer su postdoc en el Centro de Investigación en Astrobiología en Penn State. Y de ahí, bueno, es que inicia su línea de investigación. Él es un microbiólogo, está interesado en la ecofisiología de las arqueas y las bacterias y la bioquímica de biomoléculas involucradas en procesos celulares. Y su investigación se ha centrado principalmente en los mecanismos de regulación del proceso celular en las arqueas productoras de metano y cómo el estado energético influye en su capacidad para resistir las condiciones de estrés ambiental. ¡Wow! Y el objetivo de su investigación es entender la función de las arqueas en los ciclos bioquímicos y microbiomas, el arqueoma. ¡Wow! Eso nunca lo habíamos escuchado. Bueno, y además Gio es miembro editorial de revistas como Frontiers in Microbiology, PEMS Microbes, Journal of Biological Chemistry, y es muy activo en las redes sociales, en Twitter y muchas cosas, ¿no? Se dedica a muchas actividades académicas y pues muchas gracias, Gio, por estar aquí. Pues platícanos eso del arqueoma. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar platicando sobre las arqueas y sobre las cosas que hacemos ahorita en el laboratorio y que queremos hacer en el laboratorio, porque como mencionaste, apenas empecé mi laboratorio, lo abrí el año pasado, apenas estoy empezando mi tercer semestre. Entonces, pues bueno, mi laboratorio, como ya lo mencionaste, se llama Ecofisiología de Microorganismos, Ecofisiología Microbiana, y nos enfocamos en la regulación de los procesos celulares, principalmente vías metabólicas en diferentes organismos. Ahorita estamos utilizando a las arqueas productoras de metano como modelo de estudio. Y bueno, entonces, eh, ok, bueno, ya empecé a compartir mi pantalla. Eh, bueno, aquí al inicio les puse mi correo electrónico y mis redes sociales. Básicamente me pueden encontrar así como Gio Santiago M en X, lo que antes se llamaba Twitter, Blue Sky, Instagram, y entonces siéntanse libres de agregarme y hacer alguna pregunta o interactuar conmigo a través de mis redes sociales o de mi correo. No solo para platicar de ciencia, sino también a lo mejor como de oportunidades que hay para hacer intercambios o cosas por el estilo. No necesariamente en mi laboratorio, también puede ser en otros lugares y bueno, al final, como decían, yo tuve la oportunidad de poder migrar varias veces y pues a poder abrir mi laboratorio y entonces mi idea es que soy una persona que está haciendo ciencia y entonces mi objetivo es no solo hacer la ciencia, sino también ayudar a que más personas hagan ciencia. En fin, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir durante la plática. Eh, y bueno, la idea es que mi plática está dividida en tres partes. La primera parte es una breve clase sobre las arqueas y por qué son importantes. La segunda parte es más o menos lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y la tercera parte un, es acerca de mi experiencia haciendo ciencia en México, pero también en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y bueno, la idea también es que sea como interactivo, ¿no? Para que yo no me la pase hablando. Y bueno, primero quiero empezar, algo que hacemos mucho en la Universidad de Connecticut, en UConn, es agradecer y reconocer que vivimos y trabajamos en la tierra o en los territorios de comunidades nativas e indígenas. Y bueno, agradecemos mucho todo lo que han hecho por proteger la tierra, pero sobre todo por mantener la cultura y las lenguas en esta área. Y bueno, también para mí es importante porque, bueno, yo nací y crecí en los territorios de pueblos zapotecas y mixtecas del estado de Oaxaca. Mi familia proviene de comunidades indígenas, de estas dos comunidades indígenas, entonces es algo que todavía no acostumbramos tanto en México, pero pues, bueno, la idea es que se reconozca que estos pueblos
indígenas han tenido o han transmitido mucho conocimiento y que debe ser valorado. Y bueno, por si no saben dónde está Connecticut, está aquí. Bueno, aquí está México y aquí está. Entonces es un estado pequeñito que está un poquito arriba entre Massachusetts y Nueva York. Y bueno, está aquí en el mapa. Y bueno, antes de que yo viniera a Connecticut, a Yukon, estaba en Pensilvania y bueno, allá también aprendí muchas cosas porque bueno, la razón por la cual me fui a Pensilvania es porque ahí quería aprender cosas de metabolismo, de bioquímica y metabolismo de organismos metanogénicos. Y eso es lo que, pues ahora, a lo que ahora me dedico. Y entonces, pues bueno, me gustaría empezar como de lo general de lo más general a lo más particular, ¿no? Y entonces, algo que a veces se nos olvida un poquito es que la vida, los seres vivos o todas las formas vivas pueden ser clasificadas en tres dominios. Bueno, pueden haber diferentes clasificaciones, pero hasta el momento la más grande es la clasificación en dominios de la vida. Entonces, tenemos tres dominios de la vida y bueno, los tres dominios de la vida originales que fueron propuestos en 1977 por Carl Woese y George Fox se nombraron como eucariota, eubacteria y arqueobacteria. Y de ahí viene la confusión de que algunas personas todavía le llaman arqueobacteria porque ese fue el nombre original, pero actualmente les llamamos simplemente arqueas, miembros del dominio arquea o simplemente arqueas. Y esto pues está basado en la estructura primaria de los ribosomas, de las unidades 16S y 18S del RNA ribosomal. Y entonces, pues nada más es para enfatizar que existen tres dominios de la vida, todos son muy diversos. En realidad, uno de los problemas es que el dominio arquea ha sido muy poco estudiado, pero también con estos análisis metagenómicos y esta nuevo acceso a más información nos ha permitido proponer que el dominio arquea es un grupo muy, muy diverso y que que las arqueas se encuentran viviendo en muchos lugares, en muchos ambientes, en muchos microbiomas y que están interactuando con bacterias y con arqueas con eucariontes, perdón. Y entonces tenemos diferentes tipos de arqueas. El dominio arquea tiene diferentes características metabólicas, genéticas, que ahorita creo que vamos a discutir. Y bueno, se han propuesto diferentes grupos. De los más famosos ahorita son estos lo que algunas personas le llaman los del grupo Asgard y que algunas personas les llaman los Marvel Arquea, porque en realidad pues tienen estos nombres, ¿no? Como Luke Arqueora, Odin Arqueora, y entonces, eh, y pues bueno, que llevan su nombre en realidad debido a los dioses nórdicos, pero también algunas personas lo asocian mucho hacia los superhéroes, ¿no? Las películas de Marvel y cosas por el estilo. Entonces, por eso de ahí viene estos nuevos grupos y esta nueva clasificación. Pero también tenemos otro tipo de arqueas, por ejemplo, Tamarqueota, Cranearqueota, y que están involucrados en diferentes, o que se ha propuesto que están involucrados en diferentes ciclos bioquímicos, como del nitrógeno, el azufre, el carbono, y bueno, yo digo que una de las ventajas y desventajas de estudiar con arqueas es que casi cada mes tenemos que actualizarnos porque la información va saliendo muy rápido y entonces lo que hoy está clasificado en un grupo, probablemente mañana ya está clasificado en otro grupo o ya tenemos más información para poder separar diferentes grupos, ¿no? Entonces es súper emocionante porque cada que sale un paper es como alguien proponiendo una nueva hipótesis acerca del potencial de esos microorganismos o una nueva clasificación o una nueva característica. Entonces es bastante interesante cómo va evolucionando el conocimiento de las arqueas. Y bueno, dentro del grupo Euroarqueota nos encontramos con los metanogénicos. Bueno, aquí los metanogénicos, le podemos llamar metanogénicos, le podemos llamar arqueas metanogénicas o microorganismos productores del gas metano. Y entonces, algo súper importante es que solo las arqueas pueden producir metano a través de la metanogénesis, y la metanogénesis es una cadena transportada de electrones que nos lleva hacia la síntesis de ATP y de biomoléculas, ¿no? Entonces, pero solo las arqueas pueden producir metano utilizando metanogénesis. Y esto es una aclaración porque en el 2020, creo, salió un artículo en el cual se proponía que algunas bacterias podían producir metano, y sí, es cierto, pero estas bacterias producen metano a través de otro proceso celular, proceso metabólico que no es la metanogénesis, sino utilizan aminoácidos y hay una serie de descarboxilaciones o reacciones químicas que llevan hacia la producción de metano,
pero no utiliza metanogénesis. Entonces, esa es una de las características así súper importantes de las arqueas metanogénicas. Y bueno, en realidad, las arqueas metanogénicas o metanogénicos han sido estudiados por muchos, muchos años. Yo creo que las primeras especies fueron aisladas en 1970 y tantos. Entonces llevamos como 50 años estudiando arqueas metanogénicas en cultivos. Y de hecho, déjenme les cuento el chismecito de que, bueno, yo estuve en el laboratorio de James Gregory Ferry, que es en Penn State, y él fue estudiante de Ralph Wolf. Entonces es como, Ralph Wolf es como mi abuelo académico. Y entonces en el chismecito bueno es que cuando estaban separando los tres grupos, los tres dominios de la vida, utilizando las secuencias de DNA o la información genética, Ralph Wolf estaba trabajando justo al lado del laboratorio de los que estaban proponiendo esta hipótesis, y entonces Ralph Wolf, con su enfoque fisiológico o de crecer bichos, ayudó a que se pudiera separar el grupo de arqueas de bacterias. Y entonces seguramente ustedes, si algún día buscan eh, eh, artículos de 1970, 1980, todavía se les llamaba como bacterias metanogénicas, o algunas especies todavía tienen el nombre bacteria. Y eso es porque pues, en ese entonces todavía no estaba la clasificación, pero poco a poco, con todos los experimentos que se hicieron en el laboratorio de Ralph Wood y de todos sus estudiantes, se logró confirmar, no confirmar, se logró aportar más información acerca de que las arqueas son un grupo muy diferente de bacterias. Entonces, por eso a mí me encantan las arqueas metanogénicas, porque fueron el grupo, el grupo de microorganismos que ayudó a separar a bacterias de arqueas. Entonces, ese es como el chismecito que hay ahí de cómo históricamente sí hubo diferentes enfoques llevaron hacia un mismo camino, ¿no? Que fue a partir de las secuencias genéticas o genómicas, de genomas, más bien como la información del ribosoma, de la unidad del ribosoma, eh, eh, se logró separar al dominio bacteria de arquea, pero también a partir del metabolismo, ¿no? Porque nuevamente solo las arqueas metanogénicas pueden utilizar metanogénesis. Y bueno, uno de los conceptos aquí importantes o términos importantes es que en inglés decimos archeon cuando se trata de una especie, cuando nos referimos a solo una especie, y arquea cuando se habla de un grupo de organismos, ¿no? Y pues en español pues decimos igual archeon o arqueas. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Entonces, nada más porque aquí me confundí un poquito. Entonces, cuando estaban empezando a describir como con el 16S o bueno, con el RNA, estos Ujú. diferentes grupos, tú estás diciendo que en el grupo de al lado estaban ya haciendo pruebas sobre estas bacterias que podían producir metano, pero no sabían que eran arqueas, pues es lo que estaba sucediendo. Ujú. Sí, exacto. O sea, cuando Woos, Ujú. se me olvida siempre su nombre, Carl Claro. Woos y George Fox estaban empezando a hacer la división de los dominios de la vida. Entonces, este otro, que es Ralph Wolf, estaba trabajando en el laboratorio de al lado, y entonces él ya tenía la experiencia de tener cultivos de arqueas, pero sin saber que eran arqueas. No sé si Sí. quedó claro o confundí más. No, sí. Ah, wow, qué loco. Sí, entonces a mí me encanta porque, bueno, y de hecho James Ferry escribió ahí un capítulo hace un año, creo, o hace 2 años, sobre esa historia, porque, bueno, aparte, nuevamente es parte de la historia, ¿no? Entonces es como Ralph Wolf, con su enfoque de crecer bichos y al aislar y crecer bichos, logró aportar más información para separar estos grupos de organismos, ¿no? Entonces, En y el bueno, paper y pues, ponen los ujú. dominios. ¿Él está en el paper donde se proponen los dominios o no está? No, él no está en ese primer paper, pero está en un segundo paper donde muestran evidencia de los metanogénicos. Entonces, Ralph Wolf sí está en varios papers donde se separa, donde muestran evidencia de que el metabolismo de las arqueas es diferente al de las bacterias. Entonces, y bueno, y la mayoría y bueno, Ralph Wolf es una de las personas que empezó el estudio de las arqueas metanogénicas, y entonces
pues formó muchos estudiantes y entonces pues yo vengo de ese linaje académico en el cual pues nuestro enfoque es ser fisiólogos, ¿no? Es crecer bichitos, evaluar algo en los cultivos y demostrar funciones, ¿no? Eso es. Entonces sí fue algo histórico y bueno, les digo, hay un capítulo publicado, como un review, creo que, no recuerdo en qué revista está, pero es un review de Ferry, donde habla eso, de cómo históricamente cómo se fue descubriendo o diferenciando las bacterias de las arqueas. Entonces está bastante interesante. Y bueno, solo como para dejar otras bases sentadas sobre la diferencia entre arqueas y bacterias, es por ejemplo las arqueas, tanto las arqueas o bacterias y bacterias son organismos procariontes, no tienen un organelo, no tienen organelos y no tienen un núcleo delimitado por membranas. Su información genética la información genética de las arqueas puede ser circular, más bien es circular en comparación con las bacterias y los eucariontes. La principal característica es que hay arqueas que producen metanogénesis, pero no todas las arqueas son metanogénicas. Aquí es como un trabalenguas, ¿no? O sea, todos los que producen metano a través de metanogénesis son parte del dominio arquea, pero hay otros organismos del dominio arquea que no producen metano. No se ha visto fotosíntesis, no se ha demostrado fotosíntesis en miembros del dominio arquea, tampoco formación de esporas, y lo más interesante es no se ha demostrado patogenicidad en miembros del dominio arquea. No sabemos por qué, hay varias hipótesis. Una de las hipótesis es que la patogenicidad o los factores de virulencia evolucionaron tiempo después. En realidad no existe, no hay una sola hipótesis acerca. Más bien hay diferentes hipótesis que pueden explicar esto, el por qué no hay patogenicidad. Pero últimamente ya estamos hablando de que en realidad las arqueas no es que sean patógenas, pero sí la interacción con otros organismos podría favorecer ciertas enfermedades. Y es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Oye, tengo una pregunta, Eh, perdón. sí, sí, sí. Entonces, ¿hay evidencia de transferencias horizontales en arqueas? ¿O que Uy, reciban? sí. Uy, sí, eso es lo más bonito de las arqueas, que pueden comer y pueden obtener y deshacerse de DNA muy fácilmente. Eh, y por eso los ambientes importan mucho. Si hay transferencia, se ha demostrado experimentalmente que si hay transferencia horizontal de genes y de hecho eso ha hecho que las arqueas puedan sobrevivir en ambientes muy extremos o ambientes muy específicos. Oye, ¿estas transferencias son de arquea a arquea o también pueden recibir DNA bacteriano? De hecho, el ejemplo más claro es justamente uno de un profesor de aquí de Connecticut que yo no conocía hasta que llegué aquí, donde demuestra que genes de Clostridium, de una bacteria, se pasaron a arquea y eso les permitió la posibilidad de consumir acetato. Órale. Entonces sí se come genes de arquea y genes de bacteria. Y bueno, y supongo que de virus también porque pues eso en realidad está también poco estudiado, pero pues los virus de arquea, más bien no se ha estudiado mucho sobre los virus de arquea. Entonces, seguramente ahí hay mucho intercambio de DNA, de Pues información está genética en todavía general. más interesante, ¿no? Porque si sí reciben genes de bacteria y así, y no hay evidencia de que hayan presentado patogenicidad en algún otro organismo, ¿qué onda ahí, no? Si hay tantas transferencias justo de patogenicidades entre los bichos. Sí, sí, sí. Sí, en realidad no se demostró, o sea, nunca se ha demostrado haya habido transferencia de genes que puedan codificar por factores de violencia o cosas por el estilo, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, o sea, en realidad, por eso yo les digo que en realidad del mundo de Arkea, o sea, no sabemos nada. Siempre para convencer a mis estudiantes de que se unan a mi laboratorio, bueno, a personas que se unan a mi laboratorio es si tienes una pregunta sobre Arkea, probablemente no sabemos la respuesta y eso puede ser un proyecto bastante interesante. Porque, porque en realidad sabemos muy poquito. Entonces, sabemos que, por ejemplo, también la composición de la membrana es diferente, la maquinaria genética es diferente, pero en realidad solo lo sabemos como de manera general, ¿no? No sabemos un mecanismo, cosas por el estilo. Entonces, por eso el mundo de las arqueas es súper fascinante. Gracias. Y entonces, pues bueno,
las arqueas son fantásticas, pero pues las podemos encontrar en ambientes extremos. Seguramente ustedes han escuchado de las arqueas, o espero que hayan escuchado de las arqueas, que viven en estos ambientes súper extremos, ¿no? Que Yellowstone, que lugares con muchos metales pesados o con pHs muy altos, muy bajos, lugares muy fríos, mucha sal, mucha alta temperatura, alta presión, a baja temperatura, la. Entonces, estas condiciones súper, súper extremas. Y sí, ahí viven algunos de estos bichos, arqueas, estas arqueas. Y bueno, más recientemente se han encontrado arqueas en lugares, por ejemplo, en el mar profundo, específicamente en el castillo de Loki. Y de hecho, de ahí viene el nombre de Loki Arqueota, porque bueno, esto hace referencia pues a los cuernitos, no sé si llaman cuernitos, pero les voy a llamar cuernitos de Loki, el personaje, el dios nórdico, pero que también pues, es un personaje de Marvel. Y entonces ese ambiente no es tan extremo en comparación con otros, pero bueno, al final es un lugar donde hay alta presión, la temperatura es muy baja, no hay luz, entonces hay arqueas en ambientes muy extremos, viviendo en ambientes muy extremos. Pero también hay arqueas viviendo en ambientes no tan extremos, ¿no? Y por ejemplo, este paper que es probablemente habrán escuchado del doctor Brett Baker y de Valerie de Anda, que publicaron este paper donde muestran esto, ¿no? Que los miembros de Brook Arqueota, pues pueden estar tanto en ambientes acuáticos, como en el fondo marino, como en algunos sedimentos. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? Que antes asociábamos a las arqueas a ambientes muy extremos, pero ahora ya las estamos encontrando en ambientes un poco más cercanos a los humanos, ¿no? Por ejemplo. Y también otra de las cosas interesantes es que con estos análisis de microbioma, pues la gente está encontrando arqueas asociadas a microbiomas, ¿no? Y entonces aquí les muestro este bonito, que es árbol, este bonito árbol, donde las especies que están resaltadas en colorcitos son especies que han sido encontradas dentro de microbiomas, dentro de humanos, animales o dentro de plantas o cosas por el estilo. Y las demás son especies que viven en vida libre y que viven en diferentes ambientes, ¿no? Entonces tenemos arqueas que viven en ambientes muy extremos, pero también tenemos arqueas que viven dentro de animales, inclusive dentro de humanos. Y entonces de ahí viene la importancia de estudiar a las arqueas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que están ahí, pero en realidad no sabemos cuál es su función. Yo como trabajo con arqueas metanogénicas, pues sabemos que históricamente se ha hecho mucha investigación en vacas porque las vacas producen mucho metano, pero producen mucho metano justamente porque dentro de su microbioma tienen una gran cantidad de arqueas metanogénicas, ¿no? Y entonces se han propuesto muchas ideas ahí de que no, que si inhibimos la formación de metano o si encontramos inhibidores del metabolismo de metanogénicos, entonces vamos a parar el cambio climático o el calentamiento global porque pues, las vacas ya no van a producir. Pero en realidad esto es súper complejo porque en realidad las arqueas metanogénicas viven adentro de las vacas, pero están interactuando con las bacterias y con todo el microbioma de la vaca, ¿no? Entonces, pues, y lo que se ha dicho en los últimos años es que más bien como se ha incrementado el consumo de carne o derivados de las vacas, entonces pues hay más vacas, hay más metanogénicos, hay más metano, ¿no? Y entonces de ahí viene como la idea de, uy, hay los que quieren atacar a los metanogénicos porque creen que son malos y las personas que creen que los metanogénicos son buenos y que nos pueden ayudar, ¿no? Y en realidad, pues desde mi perspectiva no hay ni bichos buenos ni bichos malos, ¿no? Simplemente son microorganismos que viven que están en un ambiente, que interactúan con otros organismos y solo intentan sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es una, creo yo que eso es lo que está pasando, ¿no? Creo que hay un mensaje en el chat. ¿Y por qué qué? Me perdí ¿cuál era el ¿Por por qué? qué tantas metanogénicas estas vacas adentro? O sea, ¿para qué? Ah, eso es súper interesante. Entonces, los metanogénicos, una de las características es que son sensibles al oxígeno y entonces el estómago de la vaca es un ambiente muy, muy anaerobio. Hay muy poco oxígeno. Entonces, pues simplemente las vacas evolutivamente enriquecieron la comunidad de metanogénicos y aparte, las vacas comen pasto, que suena muy, muy gracioso cuando lo dices así, o cuando lo digo así, pero en realidad todo tiene como una explicación metabólica. Entonces, las vacas consumen el pasto o los pastos o
el rumen, no sé cómo se llama. Y entonces la degradación de esa fibra produce compuestos como la trimetilamina, el dióxido de carbono, el hidrógeno, y esos son los sustratos de los metanogénicos. Entonces, si una vaca come más, pues va a producir más leche, va a producir más carne, pero también va a producir más desechos de bacterias, y entonces las bacterias más bien van a producir más sustratos para las bacterias, y las bacterias van a producir más desechos, y esos desechos se los comen los metanogénicos. Y entonces por eso es una interacción, ¿no? Y entonces por eso es que ahora hablamos de el bacterioma, que son todas aquellas bacterias que forman parte de un microbioma, y el arqueoma, que son las arqueas que forman parte de un microbioma, ¿no? Y entonces, en realidad está súper interesante porque en ese ambiente los metanogénicos consumen estas fuentes de carbono que son desechos del metabolismo de bacterias, y al consumir o al remover estos desechos, entonces favorecen el crecimiento de bacterias. Entonces hay como una simbiosis, mutualismo, no sabemos exactamente cómo llamarle, pero sí estas interacciones entre arqueas y bacterias son importantes para mantener el balance de carbono y los ciclos bioquímicos dentro de la vaca. Entonces, dejar de comer carne no creo que ayude mucho. En realidad, hay otras formas en las cuales se pueden detener los efectos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que coma más carne, simplemente estoy diciendo que en realidad es un proceso natural, y que pues en realidad eso sucede ahí, sucede dentro de las vacas y sucede también de otros organismos, ¿no? Porque no solo son las vacas, sino también son los cerditos, este animalito que no sé qué es, las termitas, los humanos, las aves, también tienen metanogénicos, ¿no? Entonces, al final nuevamente es un proceso biológico y químico que está sucediendo dentro de esos organismos, y si nosotros eliminamos, por ejemplo, los metanogénicos, se interrumpe el ciclo del carbono, se interrumpe el ciclo del fósforo, del nitrógeno, del azufre, y entonces pues, puede haber más consecuencias al nivel de microambiente, pero también al nivel de nuestro planeta, ¿no? Porque, bueno, los metanogénicos participan en el ciclo de carbono justamente degradando o utilizando el dióxido de carbono y el hidrógeno. Bueno, perdón, el dióxido de carbono y otros compuestos muy pequeños para producir metano, ¿no? Y bueno, que también luego viene la consecuencia, porque en realidad los metanogénicos consumen este hidrógeno y CO2 y trimetilaminas y acetato y metanol y etanol y estas cosas, y producen metano, ¿no? Y entonces el metano, pues es un gas de efecto invernadero, y entonces calienta la atmósfera, y bueno, se genera, y esa es en realidad la consecuencia de por qué las vacas se volvieron tan importantes o volvieron tan famosas como productoras de metano. Pero bueno, también estudiar metanogénicos puede darnos como ideas de cómo aprovechar ese metano, ¿no? Porque el metano, pues, es biogás, ¿no? Entonces podemos utilizarlo para calentar casas, para, no sé, mover automóviles, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de ahí como que estudiar con arqueas metanogénicas puede tener un enfoque biotecnológico, ecológico, biomédico y otros más. Y entonces podemos encontrar diferentes tipos de arqueas, no solo metanogénicos, pero principalmente metanogénicas, en diferentes animales, ¿no? Aquí incluido el humano, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver en estos colores, pueden ver las 5 especies más comunes en los animales y en los microbiomas en general. Y, por ejemplo, no sé si puedan ver aquí que, bueno, todos son animales, tenemos algunas plantas aquí, y este que está en verdecito, Methanobrevibacter, es la especie que se encuentra, que hasta el momento se ha encontrado en la mayoría, creo que en todos, los microbiomas asociados a un huésped, animal o vegetal. Entonces está súper interesante porque podemos encontrar este Methanobrevibacter en diferentes microbiomas, y puede ser parte de la piel, del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio, de la cavidad oral y pues muchas otras partes, ¿no? Entonces está bastante interesante cómo este microorganismo a pesar de que vive en ambientes muy específicos, porque es muy sensible al oxígeno, y come algo muy específico, pues se puede encontrar en diferentes microbiomas, ¿no? Y entonces lo que les decía hace ratito, que por eso es que eh, los animales como las vacas y los rumiantes en general son famosos porque producen mucho metano, pero producen mucho metano porque dentro de su microbioma tienen una gran cantidad de
de arqueas metanogénicas y pueden producir mucho metano. Y entonces, por ejemplo, aquí en valores así, más o menos, en valores, podemos decir que, por ejemplo, las vacas producen 500 litros de metano por día, el cual es una gran cantidad, es mucho, mucho metano. Y los humanos producen alrededor de 0.4 litros 4 litros de metano por día, que en realidad es como, wow, o sea, los humanos estamos produciendo metano y entonces nadie está considerando ese metano que se produce en humanos, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que generalmente las arqueas, nunca puedo decir esta frase, las arqueas metanogénicas representan el 1% de la microbiota total. Entonces, 1%, de 1 a 5% de de la microbiota son arqueas y entonces ese 1 o 5% es suficiente para producir esta gran cantidad de metano. Entonces, a mí se me hace súper impresionante que un pequeño número de microorganismos pueda producir o tenga tanto impacto en el metabolismo de humanos, ¿no? Específicamente en la producción de metano. Tío, Sí, hay dos preguntas. Paloma tenía una pregunta y Julián tenía otra pregunta. No sé si quieran hacer. sí. Bueno, bueno, es relativamente rápida. Sí. Comentabas que Methanobrevibacter se ha encontrado solamente asociada a un huésped. Por ejemplo, Uh-huh. yo analizo Jales y he encontrado en el metagenoma. Ah, sí, ok. Bueno, debo decir que esto es un paper que está publicado para enfatizar microbiomas. Y yo creo que eso va a ser súper interesante, bueno, publicar un paper que diga que Methanobrevibacter también está en otros ambientes, ¿no? Que no solo está asociado a un huésped. Y suena razonable, si es un microorganismo que está dentro de muchos huéspedes, probablemente está en muchos otros ambientes, simplemente no lo hemos buscado. Y no es que no esté, sino más bien no lo hemos buscado, ¿no? Por ahí en alguna ocasión también platiqué con otro estudiante que decía que en el drenaje, él había encontrado, o sea, como en drenaje que viene de casas, había encontrado señal de Methanobrevibacter. Y suena razonable, ¿no? Pues si está dentro de humanos, pues también puede estar en el ambiente que está alrededor de los humanos, ¿no? Pero pues esa información la tenemos que presentar, ¿no? La gente tiene que saber esa información. Ah, ¿Alguna otra pregunta? sí, Ujú, yo, oye, ujú, pues, o sea, de esta gráfica imagen me parece muy interesante lo de que se encuentran en piel, como que en todos los demás sitios, creo que tiene mucho sentido por la cuestión del oxígeno, pero en piel en ujú. particular me llama la atención. ¿Qué explicación darías de que estuviera Methanobrevibacter en piel? A mí también me llama mucho la atención eso, porque justamente no sabemos exactamente qué parte de la piel, pero generalmente cuando se toma la muestra es como muy superficial. Entonces, de aquí viene mi principal crítica hacia los análisis de microbioma. Encontrar DNA de un microorganismo no necesariamente significa que están viviendo ahí. Entonces, pero sí nos da una muestra de que podrían vivir ahí, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tenemos que hacer más investigación sobre la piel, ¿no? Y no solo se ha encontrado, ahora que también fui al Congreso de Bacterias en México, el cual estuvo muy bonito, por cierto, platiqué con otras personas que hacen microbioma y también han encontrado Methanobrevibacter o en general, sí, Methanobrevibacter en piel, por ejemplo, de reptiles, ¿no? Entonces, pues no sé exactamente por qué están ahí. Lo que yo también creo es que lo que está pasando es que a lo mejor están viviendo como en biopelícula o la interacción directa con bacterias hace que las bacterias, por ejemplo, consuman el oxígeno y que sean microambientes donde el oxígeno sea muy bajo, o que simplemente Methanobrevibacter smithii no es tan sensible al oxígeno como lo son otros metanogénicos. Pero está súper Sí, interesante. sí, muchas gracias. ¿O Porque no también, será por que ejemplo, estén, perdón, perdón, sí. ¿o no será que estén contaminados con sus heces? También, eso es una es lo que les decía, que en realidad también, porque suena como interesante, ¿no? Que, mm, que pues están esos ambientes que no deberían estar, ¿no? E iba a mencionar lo de la cavidad oral, porque en realidad, pues en la cavidad oral también, pues es un lugar donde está constantemente expuesto el oxígeno, ¿no? Entonces,
yo quiero creer que no es contaminación y que más bien hay como una explicación, pero sí podría ser contaminación, definitivamente. Ok. Eh, bueno, y entonces luego los que trabajamos con metanogénicos hacemos como este chiste, ¿no? De que a lo mejor los dragones, estos animales mitológicos, a lo mejor eran rumiantes que ya se extinguieron, ¿no? Porque pues simplemente el metano es un biocombustible, entonces lo podemos quemar y entonces a lo mejor los dragones eran como las vacas, ¿no? Que producían mucho, mucho metano y entonces por eso lo quemaban. Yo, Eh, antes de que sigas, es que, ujú, ¿te acuerdas que dijimos que tenemos estudiantes de todas las carreras? El ujú, matemático que está aquí, se llama Cristian, ujú. me había dicho eso, que si era posible que escupieran fuego las arqueas, y yo le dije, ¿qué? Y pero ahora con tu hijito. Sí, o sea, porque algún experimento no lo tengo aquí en el video porque bueno, a veces lo pongo, pero hoy no lo puse, justamente. Pero si ustedes buscan experimento de Volta, así lo buscan después en YouTube, experimento de Volta, y entonces van a ver cuál era el experimento de Volta. Les explico rápidamente. El experimento Volta es la forma en la cual se empezaron a encontrar metanogénicos. Entonces es 1970, Volta, que no me acuerdo, Alexander Volta, creo, eh, va a un pantano y decide prender un fuego para ver, y entonces ve que sale una llamarada, ¿no? Ve que algo se quema en ese lugar. Y entonces después descubren que en ese ambiente, en el sedimento de ese pantano, de ese lugar de agua, había organismos que producían metano. Y entonces el metano se podía quemar, ¿no? Y entonces es uno de los bonitos experimentos que se pueden hacer en algunos lugares porque tú vas a un lugar que tiene agua, que huele feo porque hay un ambiente anaerobio y entonces huele un poco como a podrido, no sé cómo llamarlo, que en realidad es mucho sulfuro. Y entonces tú puedes prenderle fuego, más bien puedes poner una llama y se va a liberar el metano, ¿no? Y entonces si ustedes buscan estos videos en Experimento Volta en YouTube, probablemente ahí van a encontrar algunos ejemplos. Y sí, pues sí puede ser que en realidad, o sea, literalmente, si tú le prendes fuego a una vaca, o sea, más bien, si una vaca está liberando gas, tú le puedes prender fuego porque el gas metano es flamable. Entonces, y de ahí que pueda ser utilizado para actividades antropogénicas, como pues, calentar casas o cosas por el estilo. Y entonces, pues mi clase breve de arquea no fue tan breve, pero bueno, ese es como el resumen de lo que les platiqué, que es, bueno, las arqueas son un grupo muy diverso de organismos que está muy poco estudiado, pero es un grupo muy diverso. Entonces, cuando hablamos del dominio arquea o de las arqueas, en realidad estamos hablando de una gran cantidad de microorganismos. Todos hasta el momento son procariontes, aunque existe esta hipótesis de que dieron origen a la eucariogénesis, ¿no? Que es el que las células tengan divisiones internas, organelos y cosas por el estilo. Son cosmopolitas, en realidad sí, en realidad cosmopolitas porque pueden estar en diferentes ambientes, pero generalmente están en ambientes muy específicos. O sea, en diferentes tipos de ambientes. Ok, en ambientes muy específicos, pero muy diversos. Dentro de animales, pero también en ambientes muy extremos como un volcán, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que no todas las arqueas son extremófilas. Hay algunas que viven en ambientes muy, muy, muy comunes a los humanos. Eh, y no todas las arqueas son ancestrales. Hay arqueas que están como en el origen de la vida, pero hay arqueas que divergieron y que dieron, por ejemplo, origen a los eucariontes, ¿no? Eh, y lo más importante, que yo creo que es como, porque es una característica metabólica hasta el momento, que es, no todas las arqueas son metanogénicos, es decir, hay arqueas que no producen metano, pero todas aquellas arqueas que producen metano a través de la metanogénesis son parte del dominio arquea, hasta el momento. Entonces, esa es una de las características principales. Y nuevamente, históricamente se ha visto que se conserva esa característica. Bueno, es que vi que. Ok. Bueno, vi que primero estoy viendo en el chat que Miguel puso algo. Al ratito lo checo porque no. Ok, pues ambas relativas, pues, ajá. Ok.
Sí, en realidad eso es súper interesante porque últimamente, yo diría que en los últimos 2 años se han publicado varios artículos sobre sobre análisis de microbioma, donde se muestran la presencia de arqueas, ¿no? Principalmente arqueas metanogénicas. Y entonces ese es uno de los problemas porque cuando tú decides hacer un análisis de microbioma, tienes que sesgar un poquito hacia qué es lo que quieres encontrar, porque los primers que se utilizan para secuenciar el ribosoma 16S, generalmente o utilizas primers universales o utilizas primers más específicos para capturar más señal de arqueas o de bacterias, dependiendo, o de hongos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de ahí viene el inconveniente de que no todas las personas consideren a las arqueas como parte del microbioma en sus análisis. Y Gustavo dice que mencioné qué tan fácil es expresar genes. Uy, eso está súper interesante. Yo tengo experiencia expresando genes de arqueas de ambientes marinos en E. coli y son perfectos. O sea, tú puedes sacar un gen de la arquea metanogénica de ambiente marino y meterlo en E. coli. E. coli lo expresa, sintetiza la proteína y tú puedes, sintetiza la proteína en una cantidad bastante buena. Y puedes caracterizar la proteína, ¿no? Pero ahorita en el laboratorio estamos intentando clonar genes de Metanovibacter smithii, que es el que vive en humanos, y a E. coli no le gusta expresar esos genes, le cuesta mucho trabajo. Entonces, algo es diferente en la maquinaria genética de E. coli, y entonces por algo no puede expresar. Entonces, eso es uno de los proyectos que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, también está demostrado que se pueden clonar genes de otro tipo de arqueas, ¿no? Halófilas, acidófilas y eso. Entonces es bastante sencillo, le diría yo, y es una buena herramienta para saber la función de algunos genes. De hecho, creo yo que es uno como de las ramas de mi laboratorio, que es demostrar la función de genes, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar genes de diferentes bichos y los expresamos en E. coli o en otros sistemas y podemos caracterizarlo, ¿no? Porque yo en realidad durante mi doctorado hice eso, ¿no? Que fue como caracterizar algunas proteínas de arquea en el coli. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Porque ya vamos a empezar la segunda parte. Tun, 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 tun. Ok. Bueno, vamos a intentar irme mucho más rápido en esta parte y luego si quieren tomamos un receso para que yo también descanse. Ok, entonces ahora la segunda parte. La segunda parte es sobre el mundo microscópico, el mundo de las arqueas y qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, y eso es porque me robé esta imagen de Jurassic Park, porque pues primero Millennial, y segundo porque en realidad me gusta porque demuestra eso, que en realidad el hecho de que no los hayamos buscado no significa que no estén, ¿no? Las arqueas pueden estar en diferentes lugares y más bien hay que explorar esos lugares. Y entonces, por ejemplo, aquí les tengo unas preguntas, entonces a ver si les gusta interactuar. Tengo este cultivo, esta imagen, pueden verlo en su pantalla. Este cultivo está aquí, es un frasco, yo le estoy diciendo que es un cultivo, que tiene algo ahí, pero entonces la primera pregunta es, ¿qué tengo en esa botella? ¿Alguien tiene alguna idea de qué hay en esa botella? Un cultivo anaerobio Un cultivo anaerobio, ¿por qué? por el tipo de recipiente en el que está. He visto que ahí algunas veces lo hacen. Ok, muy bien. Sí, sí, es un cultivo anaerobio. También podríamos inferirlo a partir de la espumita que hay por ahí que indicaría que está fermentando algo tal vez y pues obviamente en una botellita donde no hay tanto oxígeno, pues podría esperar ese tipo de metabolismo. Ujú. Sí, ¿no? Hay unas burbujitas que son indicativo de que se está produciendo un gas, ¿no? A lo mejor. O algo está produciéndose ahí, ¿no? Eh, ¿Alguna otra duda? Más bien, ¿alguna otra sugerencia de qué es lo que hay? ¿O alguna otra idea? Creo que A lo no. mejor a lo mejor el color, ¿no? A lo mejor, digo, no lo pueden ver realmente, pero es un medio líquido, entonces también es una característica de este cultivo, no es sólido, no es una caja Petri, es un medio líquido, ¿no?
Y bueno, y entonces, pues bueno, eso es porque más o menos están viendo las características del cultivo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le hago para saber qué hay en esa botella? ¿Cómo le harían ustedes para saber qué hay en esa botella? Salva. Primero, pues el microscopio, ¿no? Ah, me encanta eso. Ok, me encanta. Porque, Secuenciación ajá, masiva. ajá, porque ese generalmente es generalmente esa es la primera observación o la primera propuesta, ¿no? Siempre es como, ok, no sé qué hay aquí, aíslo DNA y mando a secuenciar y veo qué hay, ¿no? No, pues entiendo que hay algunas pruebas bioquímicas como las pruebas API, pero creo que también ya han quedado un poco en desuso, con base a varios test químicos, dependiendo de qué reacción metabólica pueden catalizar, Ujú, pues ahora sí que las muestras de algún bicho que tú hayas tomado, pues puedes Mm. decir como de forma muy general de qué tipo de organismo se trata. Podría ser eso si es que te quieres ir por la vertiente económica, pero pues si quieres saber particularmente qué hay, pues te vas con amplicones o secuenciación masiva. ujú. Sí, Acá o por ejemplo, el microscopio, que una microscopía. en realidad yo como microbiólogo y fisiólogo, yo lo primero que hago es ver al microscopio. Tomo una muestra y veo al microscopio. Y entonces ahí más o menos por la forma, no es que yo sea taxónomo, pero más bien es como por la forma, puedes al menos saber si hay solo un bicho, hay muchos bichos, de qué tamaño son, cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor tienes solo un bicho, a lo mejor tienes una comunidad compleja, entonces eso, ¿no? Y a lo mejor después secuencias, ¿no? Pero a lo mejor otra de las formas es tomo una muestra y veo qué es ese gas, ¿no? A lo mejor tengo la oportunidad de inyectar en un gas, en un cromatógrafo de gases y entonces a lo mejor dices, ah, ok, es metano, es hidrógeno, es CO2, cosas por el estilo, ¿no? Entonces también es otra forma de ver qué es lo que está pasando en ese cultivo, ¿no? Y bueno, las otras dos preguntas pues son más bien cuándo y por qué, ¿no? ¿Cuándo? Pues es pues, dependiendo si quieres ver al inicio del cultivo o si acabaste de tomar una muestra del ambiente y lo pusiste en un frasco, es como que en realidad lo que encuentres podría variar en el tiempo. Si tú tomas una muestra de, por ejemplo, del manglar, va a ser diferente si lo tomas de día, de noche, si lo tomaste en el verano, en el invierno, si lo tomaste cuando llovió o no llovió. Y así, pues las diferentes veces que tomes una muestra, ¿no? Y no solo del manglar, sino a lo mejor de los jales mineros, ¿no? O a lo mejor de un teporingo, o de una vaca, o de un humano, ¿no? Entonces también va a depender del lugar y de cuándo tomaste la muestra, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, esa es la forma en la cual justificamos la ciencia, ¿no? ¿Por qué quiero saber qué hay en este, no? A lo mejor es como, en realidad a mí no me importa eso, o a lo mejor yo solo quiero saber qué hay, o yo solo quiero ver no quiero saber quiénes son, qué organismos están ahí, yo solo quiero hacer que produzcan más metano o que produzcan cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de ahí viene como el por qué hacemos ciencia, ¿no? Podemos tener el mismo enfoque experimental, por ejemplo, metagenómica, genómica, transcriptómica, microbiología, lo que sea, pero la razón por la cual hacemos o utilizamos esos experimentos o esos enfoques puede ser muy diversa, ¿no? Y entonces, pues por eso es que luego decimos que la ciencia es multidisciplinaria, ¿no? Porque en realidad necesitamos expertos de diferentes áreas para poder sacar el mayor provecho de la información o de conocer a los microorganismos o los organismos en general. Ok, y entonces de aquí vienen pues las diferentes estrategias experimentales, ¿no? Que es, yo trabajo con organismos cultivables. Las arqueas metanogénicas son sensibles a la luz solar. Ah, ¿cómo sabes eso? ¿Porque ya te lo dije? Ah. Porque si ya te lo dije, eso es trampa. Si ya encontraste más información, pásamela, por favor. No, no Porque, sabía, solo que como estaba ahí la producción de metano, pensé que sí eran sensibles a la luz solar y disminuía su actividad metabólica. sí, eso es súper interesante que las arqueas metanogénicas son sensibles a la luz solar. No sabemos por qué. Bueno, más o menos ya, porque en mi laboratorio estamos haciendo esos experimentos. Entonces, sabemos que son sensibles a la luz azul, es decir, a la luz que podemos ver nosotros, los humanos. Eh, No sabemos por qué, solo sabemos que hay que crecerlos en oscuridad o no tan directo a la luz. Entonces, la respuesta es bastante compleja, pero pues es uno de los experimentos que queremos hacer, ¿no? Y entonces es como, por 50 años hemos estado creciendo bichos en oscuridad porque Ralph Wood dijo, híjole, ¿saben qué? Crecen mejor si los pones en la oscuridad. Y en realidad no sabemos el mecanismo, ¿no? Entonces, yo creo que, espero que el próximo año ya tengamos los resultados y que ya podamos saber exactamente por qué.
porque nuevamente es algo que hemos estado haciendo constantemente, no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Pero sí es claro que si tú creces a un bicho a la luz solar, o sea, pones un cultivo de estos cultivos que les mostré, si tú pones este cultivo en tu ventana y le da el sol, los metanogénicos no van a crecer. Entonces, bueno, ya ni les dije, dentro de este cultivo, si son arqueas metanogénicas, están produciendo metano, es un medio anaerobio, es un medio líquido, este es un organismo aislado de un ambiente marino, entonces la composición es el agua o el medio líquido que está aquí, prácticamente es agua de mar sintética, es algo que podemos hacer en el laboratorio, entonces, pues bueno. Pero bueno, esto es porque nosotros ya sabemos qué es, ¿no? Entonces, de ahí a que de repente es un poco complicado aislar microorganismos porque necesitas saber más o menos qué tipo de organismos quieres aislar para poder seleccionar, utilizar medios selectivos o medios que pueden seleccionar a ciertos organismos. Y entonces les decía que yo trabajo con organismos cultivables, ¿no? Y le llamamos organismos cultivables porque son los que ya podemos conseguir de colecciones o los que podemos aislar del ambiente, ¿no? Que ya tenemos algunas ideas de qué comen, qué les gusta, qué no les gusta, y entonces los podemos aislar de sedimento marino, del sedimento acuático, de las heces fecales de animales o cosas por el estilo. Y entonces está súper padre porque en organismos cultivables pues podemos evaluar funciones, ¿no? La fisiología, podemos evaluar la expresión de genes, podemos la síntesis de proteínas, el metabolismo de una sola especie, ¿no? Entonces, y ese es como el enfoque que usamos nosotros. Pero, pues bueno, existen organismos no cultivables que en realidad, desde mi perspectiva, no es que haya organismos no cultivables, es aún no sabemos cómo cultivarlos, ¿no? Y entonces luego de repente hay números ahí bien bonitos que dicen, no, pues que el 99% de los organismos no son cultivables. Y es más bien, ese 99% aún no sabemos cómo cultivarlos, ¿no? Pero pues por eso tenemos otros enfoques, ¿no? Como la metagenómica, la metatranscriptómica, el microbioma, porque pues nos ayudan a ver cómo interactúan organismos dentro de una comunidad, con su ambiente, Entonces, pues son diferentes enfoques experimentales. Y yo creo que en realidad son complementarios porque a través del análisis de microbioma o la genómica, mi laboratorio puede hacer inferencias o generar hipótesis y entonces luego probamos esas hipótesis. Utilizamos datos de transcriptómica, datos de proteómica, de genómica y entonces hacemos hipótesis y las probamos experimentalmente en cultivos de laboratorio. Hay muchas preguntas. Sí, exacto, exacto. Hay que escribir un grant. Sí, por supuesto, hay que escribir un grant. Sí, entonces en realidad, y últimamente les digo, es la genómica, por eso es que luego intento ser cuidadoso en cómo lo digo, porque luego parece que estoy en contra de la metagenómica y estas cosas, pero en realidad no, o sea, es porque luego de repente les digo, es que la metagenómica nos da hipótesis, nos dice el potencial de los microorganismos, pero no nos está demostrando que hacen eso. Pero lo que quiero como que quede claro es como, en realidad yo utilizo esa información para probar hipótesis. Entonces, para mí la información transcriptómica, proteómica, metagenómica, y todas estas ómicas son muy, muy importantes para que mi laboratorio o muchos otros laboratorios puedan generar hipótesis y podamos probar funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si encontraba un genes, entonces en mi laboratorio podemos clonar este gen y caracterizar la función de este gen, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Y también la información, la metainformación, la metadata, nos ayuda a entender las interacciones entre organismos, la interacción con el ambiente, y nos está dando también información de cómo cultivar organismos, ¿no? Ok, sí. Bueno, adiós. Y bueno, entonces, pues bueno, al final, nuevamente, es por eso la ciencia interdisciplinaria. Yo no sé bioinformática, yo no sé cómo procesar datos, pero yo sí sé cómo crecer bichos, ¿no? Entonces también de ahí la importancia en comunicarnos con diferentes personas, con personas que tengan diferentes enfoques experimentales, diferente conocimiento, para que podamos, pues sacar más información, ¿no? Y que esa información sea valiosa y que aporte algo para el avance de la ciencia. Bueno, y eso es lo que les decía, que eventualmente con toda esta información de microbioma y metagenómica, pues estos microorganismos no cultivables se van a volver cultivables, ¿no? Y entonces, un paréntesis aquí, cuando yo me refiero a fisiología, pues fisiología puede ser cualquier característica o
cualquier característica que pueda ser medible en un microorganismo o en una comunidad, ¿no? De microorganismos. Entonces, solo cuando se puede medir algo, ¿no? Entonces, los datos genómicos o metagenómicos nos generan una hipótesis de cómo podría ser eso, pero para estudiar fisiología o ecofisiología hay que hacer otra serie de pasos para demostrar que eso sí está sucediendo realmente. Entonces, estos enfoques ómicos nos dan información muy, muy, muy valiosa para generar hipótesis, pero esas hipótesis también dependen mucho del momento en el que se tome la muestra, del momento en el que se analicen los datos, cosas por el estilo. Entonces, en realidad, la fisiología de un organismo o de una comunidad de microorganismos puede ser diferente en cuanto al tiempo, espacio y otros factores. Y entonces, pues les decía, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo, nosotros crecemos, nuestra expertise es en crecer organismos que son sensibles al oxígeno, y entonces tenemos estas bonitas cámaras de anaerobiosis, donde nosotros reemplazamos el oxígeno del ambiente para poder, quitamos el oxígeno del ambiente, del aire, y ponemos otro tipo de gases para poder hacer el medio anaerobio, y entonces por ejemplo, este medio que se ve rosita, todavía tiene un poco de oxígeno porque utilizamos un indicador que se llama resasurina para saber que hay oxígeno. Entonces, cuando está rosita, de color rosa, morado, rosita, significa que tenemos oxígeno, pero cuando está transparente o no hay color, significa que el medio está anaerobio y que no tenemos oxígeno o es indetectable. Y entonces, pues estos medios de cultivo los ocupamos para crecer ahorita arqueas metanogénicas, pero básicamente podemos crecer cualquier bicho que sea sensible al oxígeno. La composición del medio va a depender del tipo de microorganismo y podemos crecer bacterias, arqueas, hongos, cosas por el estilo. Entonces, organismos que sean sensibles al oxígeno. Entonces, comercial número 1, el año pasado publiqué este capítulo del libro, entonces en este capítulo describimos algunos métodos para crecer organismos anaerobios. Sí está muy sesgado hacia arqueas metanogénicas, porque pues era mi expertise, pero más o menos ponemos el protocolo para poder aislar bichos, ¿no? Bichos anaerobios. Y en realidad no es tan difícil. En ese ambiente, estos bosques de kelps, que son unas microalgas, cuando se mueren o la degradación de estas macroalgas, producen acetato. Y entonces ese acetato se va hacia el sedimento y en el sedimento están las arqueas metanogénicas, donde no hay oxígeno, están ahí, y entonces se comen todo ese acetato. Y entonces siempre decimos, todos los que venimos del laboratorio de James Ferry, decimos que el acetato es la principal fuente de carbono de los metanogénicos y es el principal contribuidor de metano en el ambiente, en el planeta. Entonces se ha estimado que, por ejemplo, el 70% del metano que se produce por año viene de la degradación de acetato. Y y siempre decimos los que venimos del laboratorio de Ferry, porque bueno, pues al final nos hemos enfocado en estudiar este microorganismo, pero hace como un mes fui a la Universidad de Massachusetts y alguien me preguntó que en realidad esa referencia nunca ha existido. O sea, nunca nadie ha medido exactamente que el metano venga del acetato, sino son inferencias que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ya no estoy muy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que eh, en esos ambientes así hay una gran cantidad de acetato y que sí se produce metano a partir de acetato. Entonces, ya no sé ese número del 70%, a lo mejor es una sobreestimación o subestimación, pero al final el acetato sí es una fuente de carbono para esos metanogénicos para producir metano. Y entonces por eso es que este organismo ha sido un buen modelo de estudio para poder estudiar la metanogénesis a partir de acetato. Y entonces yo creo que es el organismo como que los que trabajamos con este organismo queremos que metanosalcina sativa se convierta como en la E. coli de los metanogénicos, como de todo lo que queramos probar que se pruebe aquí, porque es relativamente fácil de crecer, tiene un metabolismo muy diverso, tiene un genoma muy grande, tiene muchos genes que no sabemos cuál es la función, tiene copias, más de una copia de diferentes genes, entonces en realidad hay muchas cosas interesantes. Puede sobrevivir en diferentes ambientes, le llamamos que es metabólicamente diverso porque
le pones metales, crece, le pones un poquito de oxígeno, crece, le pones un poquito de luz y más o menos crece, entonces en realidad sí es bastante flexible. Y entonces, pues lo que hacemos es crecer estos microorganismos en condiciones de laboratorio. Y entonces, nuevamente, es un microorganismo que fue aislado de este sedimento marino y fue llevado al laboratorio, y entonces por años ha estado en laboratorio. Pero ustedes mañana pueden ir y aislar este bichito, y como ya tenemos las condiciones en las cuales se crece, ustedes pueden aislar el bicho nuevamente del ambiente, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes aportaciones, yo creo, que se ha hecho a partir de que se pudo aislar de este tipo de microorganismos, ¿no? Porque ya tenemos las condiciones para crecerlos en el laboratorio. Entonces, o sea, digamos que es un experimento que se puede repetir muchas, muchas veces. Y entonces, pues bueno, prácticamente lo que hacemos en el laboratorio es crecer este bicho y pues bueno, evaluamos diferentes características, evaluamos prácticamente, crecemos en condiciones óptimas, pero también en condiciones de estrés y evaluamos, ¿no? Y entonces algo que hemos visto es, por ejemplo, que la respuesta, por ejemplo, al estrés oxidativo o al oxígeno, también depende de la fuente de carbono, pero también depende de si las células están en fase exponencial o que si están en fase estacionaria. Y curiosamente, no sabemos cómo mueren estas células. Entonces, uno de los proyectos que está realizando una de mis estudiantes, una de las estudiantes de mi laboratorio, es eh, intentar descubrir cómo mueren estas arqueas metanogénicas, específicamente metanocyacinas de tiburón, y qué es lo que cambia en su metabolismo para que se mueran, ¿no? O sea, cómo lleva hacia la muerte. Pues no sabemos si es una muerte programada, no sabemos si es una muerte como necrosis y que explotan las células y ya, o si es más bien como que nunca mueren y que al final llevan un metabolismo muy básico, cosas por el estilo. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden estudiar con arqueas. Y entonces pues, podemos evaluar pues muchas cosas. Por ejemplo, mi proyecto de doctorado se basó en eso, en caracterizar cómo este microorganismo podía producir el gas metano. Aquí, por ejemplo, pueden ver, eh, aquí en verde, pueden ver cómo este microorganismo produce metano. Luego podemos ver aquí en el rojo cómo consumen la fuente de carbono, por ejemplo, el metanol en este caso. Aquí está mal y es algo que siempre me lamento porque ya es el paper publicado y aquí no son días de cultivo, aquí son horas de cultivo, porque, pues bueno, también algo que es interesante en arqueas metanogénicas, específicamente metanocyacinas de tiburón, es que de acuerdo a la fuente de carbono tú puedes hacer que crezca más rápido o que crezca más lento. Entonces, en este paper justamente es bastante interesante porque hicimos que este bicho creciera en horas, porque le poníamos mucha fuente de carbono y lo sembrábamos constantemente. Pero, por ejemplo, cuando creces a este bicho con acetato, el tiempo de duplicación es de 2 días. Entonces, la curva de crecimiento es como de 3, 4 semanas, ¿no? Entonces, también es uno de los inconvenientes de trabajar con arquea, que a veces crece muy lento, ¿no? Pero bueno, en esto demostramos que sí podemos crecerlo más rápido. Y bueno, y entonces algo que hice en el doctorado y que es lo que a mí me fascina ahorita y quiero hacer otra vez es la caracterización de vías metabólicas a partir de la información genómica, ¿no? Entonces lo que hice en el doctorado fue paso por paso ir evaluando la función de cada uno de los pasos que podrían estar involucrados en diferentes vías metabólicas, ¿no? Y entonces, pues vimos que no le hagan mucho caso al esquema, solo quiero que vean que en realidad es paso por paso, fuimos viendo, demostrando que había expresión de gen y que había una función, y que había síntesis de proteína, y que bueno, al final eso fue gracias a que teníamos la información genómica y que teníamos la oportunidad de caracterizar diferentes pasos de las vías metabólicas, ¿no? Pues algo que era muy, llamémosle muy de bioquímica clásica, que era como crecer a los bichos, cosecharlos, bueno, centrifugarlos, romper las células y medir actividades enzimáticas, pero pues ahora ya se pueden utilizar un gran número de enfoques, ¿no? Me salto esto porque no es relevante. Y entonces, ahorita otro investigador que es ahorita muy famoso porque está aislando muchos bichos, porque está utilizando esta nueva técnica que él llama, bueno, Roland Hasselfischer, eh, publicó este review hace 3 años, en el 2020, donde justamente propone que se puede hacer fisiología utilizando diferentes enfoques
y que no necesariamente tienes que tener cultivos, porque hay muchas veces que no puedes tener cultivos aislados, ¿no? Entonces tienes que encontrar la forma de poder medir una función en una comunidad muy compleja y no necesariamente en un cultivo. Entonces, me voy a saltar esto, pero bueno, aquí muestra los diferentes ejemplos de cómo podrías medir la fisiología, ¿no? Entonces, lo que yo les estaba mostrando es que nosotros hacemos fisiología, crecemos bichos en cultivo y medimos un factor, medimos una característica, formación de metano, duplicación celular, cantidad de DNA, lo que sea que pueda ser un indicativo de que las células están haciendo algo. Pero luego viene este famoso término ecofisiología, ¿no? Que es cuando no tienes un cultivo aislado, entonces te puedes ir al ambiente natural, sedimento marino, el volcán, lo que sea, y entonces puedes utilizar diferentes enfoques experimentales para poder medir una función, ¿no? Y entonces esto que está muy de moda, que es el FISH, que entonces es, tú marcas el carbono o utilizas el carbono marcado radioactivamente o carbono 13 para poderlo leer después, y entonces ves cómo estos microorganismos incorporan ese carbono y en qué lo convierten, ¿no? Y eso se puede hacer tanto en el ambiente como tomar una muestra, ponerla en un frasco y ahí lo evalúas en una comunidad muy compleja, o lo puedes inclusive hacer en organismos aislados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo conseguir otro bicho de una colección o que alguien me done un bicho aislado y entonces puedo utilizar estas técnicas para poder evaluar la función, ¿no? A lo mejor yo estoy interesado en saber cómo se forma el metano a partir de otro compuesto o cómo se producen la biomasa o cómo se producen algunas biomoléculas a partir de ciertos compuestos, entonces utilizas estas diferentes técnicas. También se puede hacer metagenómica, pero nuevamente la metagenómica nos da hipótesis o ideas de qué es lo que, del potencial de ciertos organismos, pero hasta que no se haga uno del A o del B, no podemos decir que hay una función como tal. Y también puedes tomar en cuenta las características del ambiente, ¿no? La biogeoquímica, ¿no? Que es como, a lo mejor no puedes aislar bichos, a lo mejor no puedes separar a la comunidad de su ambiente, entonces, pues ves qué es lo que se produce ahí, ¿no? A lo mejor puedes ir a no sé, al manglar y en ese sedimento a lo mejor dices, ok, voy a tomar una muestra para ver qué tipo de metabolitos hay ahí, a lo mejor hay acetato, a lo mejor hay aminoácidos, no sé. O a lo mejor tomo una muestra de gas y entonces luego lo inyecto en un cromatógrafo de gases y veo, ok, hay dióxido de carbono, hay metano, hay monóxido de carbono o hay algo por el estilo, ¿no? Entonces son las diferentes formas de que puedas medir una función, una característica de que los organismos están haciendo algo, ¿no? Y entonces, bueno, ya en ese paper, que les recomiendo que lo lean después, viene todas esas diferentes características y como un protocolo general de qué es lo que tienes que hacer para poder medir esto, ¿no? Roland ha sido uno de los pioneros en incorporar estas nuevas técnicas en su laboratorio y entonces creo que él tiene muchas colaboraciones justamente por eso, porque tiene estos microscopios súper bonitos y cosas por el estilo. Pero él también está muy a favor de que toda la información debe ser pública y entonces, pues al final, todas las personas podríamos repetir esos experimentos sin necesidad de colaborar con él, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un poquito después, que es como ya poder, ya no solo que sea en cultivos, sino a lo mejor sí en el ambiente natural, ir a poder medir, por ejemplo, la formación de metano o cómo interaccionan las diferentes comunidades con el ambiente. Entre microorganismos, cómo interacciona también con el huésped o con el ambiente. Y entonces, pues bueno, en ese mismo artículo vienen como diferentes formas en las cuales puedes marcar un organismo. Generalmente uno lo que hace cuando ve al microscopio o cuando quieres medir algo, pues ves como algo que dé color, algo que dé fluorescencia, algo que sea cuantificable, por ejemplo, el glucógeno, un citocromo, la cantidad de fosfato, cosas por el estilo, ¿no? Entonces vienen como diferentes ejemplos de lo que se puede medir sin ponerle una marca radioactiva. Pero bueno, también luego después viene, ok, pues podemos ocupar radioactividad, ¿no? Entonces podemos utilizar otros tipos de técnicas para que podamos
ver que si ese carbono o ese nitrógeno se incorpora en proteínas, en biomoléculas, y entonces pues ya ver que este microorganismo sí lo está utilizando. Y bueno, y eso, todo eso da colorcito, y entonces lo puedes leer en diferentes tipos de equipos, espectrofotómetros, espectrómetros de masas, contadores de radioactividad, y entonces pues es la forma en la cual puedes checar que sí esté funcionando, ¿no? Y luego, pues bueno, estas son como las diferentes técnicas que existen y que, bueno, que prácticamente están disponibles en varios laboratorios en el mundo. Pero, ¿y entonces pues, qué tan fácil es aislar microorganismos del ambiente? Yo siempre digo que aislar microorganismos del ambiente puede ser un proyecto de riesgo porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar en hacerlo, ¿no? Y entonces siempre presento este ejemplo, que es el primer organismo que se ha propuesto como el precursor de la eucariogénesis, de la formación de eucariontes, que, bueno, tardaron 5 años o más de 5 años en poder aislar este microorganismo, ¿no? Entonces, imagínense si su objetivo de proyecto de tesis de licenciatura o de doctorado es aislar un bicho, entonces en realidad pues puede ser que no les dé tiempo de hacer esto, ¿no? Porque algunos bichos son muy difíciles de cultivar. Y entonces, y de hecho, en uno de los congresos a los que fui el verano pasado, conocí a Imachi, el autor de este paper, y nos decía que en realidad ellos ni siquiera querían aislar al bicho, ellos querían demostrar que podían enriquecer comunidades utilizando su bioreactor. Y por coincidencia, aislaron a un bicho que pues, resultó ser el ancestro de los de los eucariontes, ¿no? Entonces, pues, no sé si Oye, sea cierto, pero sí, es interesante. ¿Qué una pasó? pregunta. Mirna al inicio del curso nos había comentado de que Prometeo Centropicum como que tendría ciertas controversias detrás, principalmente como en la parte microscópica, dado que algunos decían que pues esas como protrusiones, esas extensiones de la membrana podrían ser como Ujú. artefactos productos de la microscopía en sí y no de la biología per se del microorganismo. ¿Tú sabes algo respecto a eso? Si es que hay como polémica de la parte microscópica de Prometeo Centropicum. Sí, en realidad hay mucha controversia todavía porque, bueno, pues al final no es un cultivo puro, o sea, sí se enriqueció, pero no es un cultivo puro y que sí no sé cómo se llaman, esas partes podrían ser ¿cómo le llaman? Algo artificial, ¿no? Que fue por el proceso de la muestra, no necesariamente parte de la muestra, ¿no? Entonces, de ahí a que, nuevamente, que los cultivos son importantes para poder demostrar estas cosas, ¿no? Que sea reproducible, ¿no? Que no sea una foto que se tomó en un momento, bueno, un organismo que se fijó y tomaste una foto y que solo se repitió una vez, ¿no? Sino que sea algo que sí es característico, ¿no? O que es una característica de esos organismos. La reproducibilidad. Ujú. Sí, sí, pero, o sea, pero luego también luego yo pienso que, por ejemplo, o sea, si necesitas 3 meses para crecer este microorganismo, híjole, yo no sé si de verdad quisiera hacer eso, ¿no? No sé si de verdad quisiera trabajar con ese organismo. Entonces, pero bueno, al final es eso, que tenemos diferentes técnicas, tenemos diferentes enfoques y pues al final es eso, que podemos interactuar y colaborar para poder demostrar, sobre todo el avance de la ciencia, ¿no? Porque es lo que se supone que esa es la razón por la cual hacemos ciencia, ¿no? Que queremos entender cómo funciona el mundo microscópico y entonces, pues bueno, al final, eh, pues es importante poder publicar esta información para que más personas tengan acceso a esta información. Ok, entonces ya como conclusión de esta parte es, pues bueno, que la fisiología pues, se puede definir de muchas formas y se puede hacer en cultivos celulares, como se puede también hacer en el ambiente natural, ahí en el manglar, o en el ambiente marino, o en la pecera, o en donde sea, ¿no? En su lugar favorito de muestreo. Y pues que se pueden utilizar diferentes enfoques experimentales para evaluar la función o el comportamiento de esos microorganismos. Le puse ahí un asterisco de aplican restricciones porque en realidad no se puede hacer para todos los organismos, pero pues bueno, al final nuevamente es la información metagenómica, la descripción de los sitios de muestreo, eh, nos ayudan, a los que hacemos microbiología nos ayuda mucho para poder definir, ok, entonces le gusta mucho este pH, le gusta mucho comer esto, entonces eso nos ayuda a que podamos cultivar más organismos, ¿no? Entonces, y nuevamente, no hay organismos no cultivables, simplemente hay organismos que aún no sabemos cómo cultivarlos. Y entonces probablemente nos estamos perdiendo una gran diversidad porque
pues todavía no los hemos cultivado, ¿no? Y bueno, el mensaje más importante es que la microbiología es muy divertida. Entonces, porque bueno, a mí me encanta eso de poder tomar una muestra y poder crecer un bicho, ¿no? No todos son posibles, no son fáciles de crecer, pero es bien bonito poder llegar un día y ver que hay un bicho creciendo en tu cultivo. Ok, ¿alguna otra duda? Yo, Sí, cuéntame. la pregunta que tengo, o sea, es que justo habíamos tenido esta discusión el martes pasado, porque leímos un Ujú, artículo sobre cultivos y todas las bichos que en realidad hay cultivados respecto a toda la diversidad que se ha descrito. Y es ujú. muy poca, ¿no? Entonces, justo la pregunta era esa. ¿Qué tan importante es cultivar? Porque si desde la metagenómica podemos hacer la descripción de todos estos grupos microbianos y ya dijiste que podemos aislar los genes y metérselos a la E. coli y la E. coli los puede expresar y entonces así podemos probar las vías metabólicas. Entonces, ¿cuál es el sentido de tomarnos el tiempo de tratar de cultivar todas estas cosas? No sé, es una pregunta que yo he tenido en el aire y que estuvimos ahí platicando el martes. Ujú. Llegamos a la conclusión de que todos éramos team cultivo, pero yo quiero escuchar tu perspectiva para sentirme 100% convencida de que soy team cultivo. Yo te diría que en realidad cultivar no es necesario, pero depende mucho de qué es lo que quieras probar, ¿no? Porque si quieres probar vías metabólicas, entonces pues tienes tu DNA, lo clonas y lo metes a E. coli o a otro bicho y demuestras la función. Pero ¿qué tal si quieres ver a lo mejor otros procesos más específicos de organismos, ¿no? Por ejemplo, la composición de la membrana, cómo se sintetizan los componentes de membrana, cómo se duplica. Entonces, ahí sí, ahí se me acabó. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ok, bueno, es que a ver si voy a intentar hablar fuerte porque se acabó la batería de mis audífonos y no traje los otros. Jeje. está perfecto. Ok, va, perfecto. Entonces, les decía que en realidad no es necesario cultivar, eh, porque puedes demostrar lo que tú decías, puedes demostrar la función, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Eh, a mí me gusta cultivar porque se pueden hacer más cosas, más, yo le llamo más cosas más finas, detalles más finos, porque, por ejemplo, hay bichos que necesitan estar en cocultivo, ¿no? Entonces, a mí no me gustan los cocultivos porque entonces estás perdiendo información sobre qué es lo que hace el bicho solito, ¿no? Pero bueno, pues al final desde mi perspectiva, cultivar no es necesario, pero depende mucho de cuál sea tu pregunta de investigación. Ah, Y no, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? O sea, te lo juro, te lo estoy preguntando desde lo más profundo de mi ignorancia. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? O sea, ¿qué otras cosas le podemos preguntar a un cultivo? Como, ¿qué tan rápido crece? O, ajá, no sé. o sea, ¿Cómo se los va a preguntar si es lo que está preguntando? sí, o sea, lo que yo puedo decir es que todo el avance que ha habido que ha habido, por ejemplo, en conocer los mecanismos moleculares de duplicación, de transcripción de genes, o sea, del mecanismo, o sea, de el proceso de traducción, transcripción y eso, se ha hecho en cultivos porque es cuando tienes la posibilidad de ir paso por paso y ver cómo es el proceso, ¿no? Pero nuevamente va a depender de qué es lo que quieras resolver. Si tienes un cultivo, tú puedes después de a lo mejor hacer, eh, evaluar interacciones con otros microorganismos. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo es como, ok, ya tenemos un cultivo puro, solo es una especie, entonces podemos mapear cada uno de los pasos de las vías metabólicas, podemos ver cómo este microorganismo resiste a diferentes tipos de estreses, cómo es la preferencia o cuánto come, qué come, qué produce. eh, uno de mis estudiantes quiere encontrar blancos o proteínas que podrían ser potenciales inhibidores de la producción de metano en humanos o en vacas. Entonces, son cosas que se pueden hacer en cultivos, pero nuevamente depende cuál sea tu pregunta de investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. O sea, básicamente sí, depende mucho de qué es lo que quieres hacer.
Ok, La vez entonces, pasada también decíamos que solo tomar el gen y agarrarlo para poder clonarlo y expresarlo heterólogamente también puede ser un cuello de botella, ¿no? Y tú también lo platicabas con uno de los ejemplos de arqueas. O sea que no siempre coli va a tener la maquinaria necesaria para poder expresar la función que te puede interesar o no. ujú, sí, exacto, o sea, por eso les decía que en realidad es, pero eso es, creo que eso es como la ciencia, ¿no? Poder hacer algo, ¿no? Poder demostrar que sí puedes expresar un gen en otro sistema o que puedes aislar un bicho, ¿no? Y evaluar más cosas, ¿no? Entonces, nuevamente, depende de qué es lo que quieras mostrar. Entonces, porque, por ejemplo, para el proyecto en el cual nosotros estamos viendo cuál es la respuesta a la luz de los metanogénicos, ahí sí necesitamos el cultivo, necesitamos que esté puro, bueno, que solo sea una especie, porque esa es nuestra pregunta, es queremos ver los mecanismos moleculares por los cuales los metanogénicos son sensibles a la luz. Oye, y justo esa es una pregunta que no podríamos contestar desde la metagenómica, ¿no? O sea, es Exacto. una pregunta que no podríamos simplemente. A lo mejor podríamos hipotetizar algunos genes o alguna ruta metabólica y ya, ¿no? Pero no podríamos realmente contestar esa pregunta. Sí, ¡Ah, qué interesante! Ahora quiero hacer cultivo yo también. y bueno, y aparte luego, ahora imagínate que en realidad en los metagenomas pues tienes muchos genomas, ¿no? Eso. Entonces, sabes que en realidad esa fotoliasa, que son como las proteínas que que son de respuesta al estrés por luz en otros bichos, ¿cómo sabes que esa fotoliasa es de la arquea metanogénica y no de la bacteria o no del fotosintético, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Bueno, Entonces, ahí está. Entonces, bueno. entonces, por eso yo creo que es importante hacer cultivos porque puedes evaluar más parámetros, puedes responder con preguntas complejas o preguntas muy simples, pero nuevamente depende mucho cuál sea tu pregunta de investigación. Muy interesante. Y nuevamente, Pregunta y también Gama. No sé quién quiere primero. Bueno, perdón, te interrumpí yo. ujú, no, sí, sí, y que al final de cuentas, pues los bichos aislados o sea, se vuelven como parte de una colección, ¿no? Entonces tú puedes de repente después caracterizar más cosas de ese bicho, ¿no? O decir, ok, yo no quiero hacer eso, yo solo quiero aislar el bicho, decir que este bicho existe, publicar un paper y dejarlo en el menos congelado. Y si alguien más me lo pide, se los dono y que esa persona haga la caracterización. También eso es válido, ¿no? O sea, al final necesitamos más bichos. No, tú no tienes que hacer todo. Tú no tienes que hacer todo. O sea, yo no tengo que hacer todo, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí, o sea, por eso se supone que podemos colaborar, ¿no? Porque, pues bueno, entonces al final alguien puede aportar algo con ese cultivo o cosas por el estilo, ¿no? Ok, bueno, entonces va a ser mi plática corta porque ya ni me acuerdo cuántas diapositivas me quedan, pero yo creo que me voy a saltar muchas diapositivas porque ya estamos cortos de tiempo y yo me tengo que ir antes. Y lo siento, yo. No, está bien, me gusta porque, bueno, al final voy a Muchas dar. preguntas. Perdón. No, está bien. O sea, al final esa es la idea, ¿no? Que podamos interactuar y que tengan muchas preguntas. Entonces les voy a dar lo que hacemos en el laboratorio en 3 minutos. Entonces, en el laboratorio, pues bueno, trabajamos con la regulación de procesos celulares, utilizando los microorganismos productores de gas metano como modelo de estudio. Entonces podemos tener diferentes enfoques, ¿no? Trabajar con proteínas, con células o con comunidades muy complejas. Trabajamos con organismos metanogénicos, que son parte del dominio arquea, que tienen tres características principales. Utilizan la metanogénesis para producir energía, son sensibles al oxígeno y son sensibles a la luz, aunque no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos. Son importantes en el ciclo del carbono porque permiten que se cumpla el ciclo de carbono y, bueno, al final estudiar con metanogénicos, arqueas metanogénicas nos da el enfoque biotecnológico porque podemos utilizar ese metano como un biocombustible y también tiene un enfoque ecológico porque el gas metano que producen estos microorganismos es un gas de efecto invernadero e influye mucho en el clima del planeta. Entonces, podemos caracterizar diferentes vías metabólicas. Se ha hecho muchos estudios sobre las diferentes vías metabólicas en arqueas metanogénicas. Y entonces, pues bueno, lo que hemos hecho en los últimos años es caracterizar cada uno
de los pasos, ¿no? Y entonces, para eso sí necesitamos cultivos, pero también se puede evaluar a partir de clonar genes de una comunidad compleja y buscar la función, ¿no? Y entonces la función de la metanogénesis justamente es eso, producir energía, pero también producir las coenzimas y los metabolitos que son necesarios para la duplicación celular en estos microorganismos. Hemos estado avanzando, yo creo, por muchos años en caracterizar cada una de los pasos de la metanogénesis. Y entonces, pues bueno, muchos grupos de trabajo en el mundo, bueno, no muchos, como 10, como 10 grupos en el mundo están buscando los diferentes proteínas o caracterizando proteínas, complejos proteicos que están involucrados justamente en esta cadena transportada de electrones, que es la metanogénesis, ¿no? Y entonces mi laboratorio y mi trabajo durante el postdoc y durante el doctorado, pues contribuyó a eso, ¿no? Aunque todo se está enfocado más hacia la metanogénesis, una de las aportaciones de mi laboratorio es que ahora nosotros estamos yendo un poco más allá de la metanogénesis y también estamos interesados en la síntesis de lípidos, síntesis de carbohidratos, en la composición de las membranas y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces podemos utilizar la información genómica para ver, por ejemplo, que hay algunas proteínas o transportadores que están presentes en mamíferos y que hay homólogos en nuestros sistemas como en metanosalcinas etívoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que está en mamíferos este transportador de monocarboxilatos que generalmente transporta lactato, necesita la función que la anhidrasa carbónica le bueno, dé el protón para que para que se pueda incorporar este lactato. Y entonces en nuestro sistema no utiliza lactato, en metanosalcinas etivoranas no hay consumo de lactato como tal, pero sí de acetato, que es otro monocarboxilato, ¿no? Y entonces tenemos un transportador que se parece a este amarillo y tenemos esta anhidrasa carbónica que se parece a este. Y entonces así es como utilizamos la información genómica, metagenómica de otros sistemas y lo que hacemos es caracterizarlo en nuestro sistema, ¿no? Y entonces vemos que la función de esta anhidrasa carbónica es justamente proveer este protón para la incorporación del acetato, que es la fuente de carbono y que es la forma en la cual los bichos producen metano. Y entonces, pues bueno, ya había mostrado el spoiler de que en realidad sí hay metanogénicos en humanos. Y entonces, pues nosotros estamos trabajando con Methanobrevibacter smithii, porque lo que se ha visto es que si bien no es un organismo patogénico o que produzca alguna enfermedad, sí la interacción con diferentes bacterias puede producir o estar involucrado en alguna enfermedad, ¿no? Entonces, tanto el metabolismo de las bacterias produce algunos compuestos como las trimetilaminas, el metanol, el dióxido de carbono, el hidrógeno, y entonces esos compuestos son los sustratos para las arqueas metanogénicas, y se ha propuesto ahí que de repente algunos compuestos, principalmente la trimetilamina, por ejemplo, podría ser en humanos podría propiciar la inflamación, a lo mejor algunas otras moléculas que producen metanogénicos podrían ser tóxicas para los humanos, y entonces, pero bueno, esto sigue siendo a nivel de hipótesis porque en realidad nadie lo ha demostrado, pero pues bueno, para eso es importante tener cultivos. Se ha encontrado asociación de arqueas metanogénicas en diferentes poblaciones, por ejemplo, en niños con obesidad, en un grupo, en este paper que se analizó el microbioma de México y en otros países, donde se muestra que justamente las arqueas pueden estar asociadas a ciertas de enfermedades en humanos, pero también en animales, ¿no? Voy a saltar esto porque en realidad era para decir que las arqueas metanogénicas son el 1%, del 1 al 5% del microbioma de humanos, y que principalmente se encuentra Methanobrevibacter, ¿no? Entonces aquí vean, por ejemplo, que la mayoría de componentes del microbioma en humanos son bacterias, el 99%, y luego el 1% más o menos son arqueas, y de ese 1% la mayor parte son Methanobrevibacter. Entonces, Methanobrevibacter smithii es el responsable es el responsable de la producción de metano en humanos, ¿no? Y entonces tenemos que este bicho fue aislado en 1982. Solo tenemos 2 fotos de 1982 y 2007. Fue aislado del tracto gastrointestinal y de heces de humanos. Ha sido aislado varias veces en realidad.
en diferentes partes del cuerpo humano, llamémoslo así, pero sabemos muy poco de este microorganismo, aunque tenemos la información genómica. Entonces, como tenemos la información genómica, nosotros podemos hacer predicciones. Entonces, las predicciones pues, nos ayudan a generar hipótesis para que podamos probarlas experimentalmente, pero tenemos un problema, que es, y por eso pongo este Bob Esponja, porque en realidad tenemos la información genómica, pero a este bicho no le gusta crecer. Entonces, esto es algo que va en contra de mi idea de que tenemos que cultivar, ¿no? Porque algunos metanogénicos crecen muy bonito, pero Metanobacter smithii no crece tan bonito. Como que no le gusta comer, no le gusta duplicarse, es bien especial. Entonces, pero yo creo que eso lo hace mucho más interesante, porque es entonces por qué está vivo y por qué está dentro de humanos. Entonces, yo creo que tiene que ver con toda esta complejidad dentro de los humanos, que es, pues, constantemente estamos comiendo, constantemente las bacterias están produciendo el dióxido de carbono y el hidrógeno y otras moléculas que son los sustratos para este metanogénico, ¿no? Entonces, pues está súper interesante. Y entonces es la razón por la cual ahorita estamos trabajando con Metanobacter smithii para tener como este enfoque biomédico, ¿no? Y entonces, pues algo que está haciendo Jack, por ejemplo, es buscar cómo inhibir la producción de metano en humanos o en otros, o en animales, y es caracterizando diferentes moléculas que podrían ser susceptibles a inhibidores o drogas para poder inhibir la producción de metano. Y Alex, que es mi primer estudiante de doctorado, él quiere hacer la parte de interacción entre bacterias y arqueas, pero la parte de la interacción física, ¿no? Cómo la composición de la membrana facilita o no la interacción entre bacteria y arquea, pero también entre arquea y las células del mamífero, ¿no? Porque, bueno, al final sí necesita haber como una interacción física y metabólica entre las arqueas y las bacterias para que puedan consumir las fuentes de carbono. Algunas arqueas pueden producir gas, bueno, más bien todas pueden producir gas metano y algunas pueden producir biopelículas ante diferentes tipos de estrés, por ejemplo, el oxígeno o los metales pesados. Y entonces imagínense la implicación que puede tener esto en arqueas metanogénicas dentro de humanos. ¿Por qué? Porque si las arqueas metanogénicas de humanos pueden producir biopelículas, entonces podrían estar favoreciendo, por ejemplo, infecciones, ¿no? O podrían estar favoreciendo a que bacterias patógenas formen parte o se unan al biofil, a la biopelícula, y que sean menos sensibles a antibióticos o a drogas. Entonces, de ahí la importancia de poder estudiar en cultivo a diferentes organismos, ¿no? Para poder ver cómo estas interacciones, sí, a lo mejor la formación de biopelícula se ve incrementada con interacciones con bacteria o pues, cosas por el estilo, ¿no? Y de ahí la importancia de que podamos cultivar estos bichos. Pero bueno, también como con estas nuevas expediciones a otros planetas, lo que nosotros queremos proponer es también que los metanogénicos, específicamente metanoxacinas de tiburón, sea un modelo de estudio para poder analizar proyectos de astrobiología, porque bueno, en otros planetas como en Marte se ha visto como esta producción y consumo de metano, que no sabemos si sea biológico o sea otra fuente, pero lo que estamos diciendo, y no estamos diciendo que haya vida en otros planetas, sino simplemente es como, ok, nosotros en cultivo podemos simular las atmósferas de la Tierra antigua o de otros planetas y poder crecer a los bichos y ver cómo reaccionan en diferentes atmósferas, en diferentes composiciones de sedimento, en diferentes medios. Y bueno, pues es algo que Brooke y Steven están haciendo, porque pues bueno, ellos están interesados en la astrobiología y quieren utilizar a metanoxacinas de tiburones como modelo de estudio. Entonces, nuevamente, estudiar arqueas metanogénicas puede tener muchos enfoques: ecológico, biotecnológico, biomédico y cosas de astrobiología. Y una de las preguntas más interesantes que creo que han surgido en los últimos años, o al menos que es muy importante para mí, es, pues, ¿de dónde estamos obteniendo esas arqueas, no? Entonces, los humanos y muchos animales tenemos arqueas. Ya vimos ahorita que pueden estar en diferentes animales o en diferentes ambientes. Y entonces, pues, suena razonable que los estemos obteniendo de algún lado, ¿no? Y entonces tengo una colaboración, por ejemplo, con Sharifa Crandall en Penn State, en la Universidad Estatal de Pensilvania, y con Timothy Miles en Michigan State, la Universidad Estatal de Michigan, donde ellos estaban interesados en estas uvas, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que son las uvas para la humanidad, ¿no? Como frutas y como para hacer vinos y otros productos, ¿no? Y entonces ellos están interesados en los hongos y por qué algunos hongos infectan estas uvas.
pero pues bueno, yo cuando hacen sus análisis de microbioma, en una ocasión yo les pregunté, pues, y entonces pues han encontrado arqueas en estas uvas, porque pues debería haber arqueas en esas uvas, y pues resulta que sí. Entonces ellos reanalizaron, bueno, yo ayudé a reanalizar los datos, y resulta que encontramos que existen dos tipos de arqueas en las uvas, ¿no? En la fruta, no como se ha encontrado en otros lugares, que es en el suelo o en las hojas, o cosas, pues, no, sino en la fruta que nos comemos, es donde hemos encontrado dos tipos de arqueas. Metanobacterium, que es una arquea metanogénica que está involucrada en el ciclo del carbono, y Nitrósfera, que es una arquea que está involucrada en el ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que solo los encontramos en uvas sanas, ¿no? Entonces, no sabemos si también en uvas que están infectadas por hongos puede haber, pero pues bueno, hay muchas preguntas que pueden surgir a partir de esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final es como a lo mejor si estamos obteniendo arqueas de la comida y más bien tenemos que buscar arqueas también en las cosas que consumimos, ¿no? No sé, en frutas, sobre todo alimentos crudos, para que podamos ver si es la forma en la cual estamos obteniendo, que es así como obtenemos las bacterias, ¿no? Entonces también podríamos estar obteniendo arqueas a través de la comida. Y bueno, ya solo para terminar, pues bueno, agradecer a mis estudiantes del laboratorio, que ellos son los que están haciendo los experimentos. Pronto vamos a tener nuevos miembros en el laboratorio, entonces estén al pendiente. Si ustedes quieren hacer una estancia o quieren colaborar conmigo o quieren platicar, pues bueno, los invito a que se unan a mi laboratorio o que me sigan en mis redes sociales. También todavía estamos aceptando estudiantes para el próximo año académico. Tenemos programas de maestría y de doctorado. Si tienen alguna duda, pueden escribirme por correo o buscarme en mis redes sociales. Viene la información. Busquen en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, pueden encontrar la información o busquen en internet, en Google, busquen mi laboratorio y ahí viene la información sobre esto, pero también sobre algunos otros que los lleva a otros sitios web donde pueden ver información sobre, por ejemplo, la cuestión de becas para posgrado, pero también, por ejemplo, aplicar a becas de postdoc o de estancias internacionales, cosas por el estilo. Y bueno, si tienen alguna duda, pues pueden preguntarme. Y el último comercial es, si ustedes están interesados, a lo mejor no están interesados en mi laboratorio, porque es un laboratorio que está enfocado en arqueas metanogénicas, pero a lo mejor están enfocados o quieren saber más de arqueas de ambientes extremos o otro tipo de arqueas, los invito a que se unan a este consorcio que se llama Arquea Power Hour. Y bueno, es un grupo de personas que trabajamos o queremos trabajar con arqueas y nos reunimos el segundo miércoles de cada mes. Tenemos una reunión donde hay dos pláticas de personas que están trabajando con arqueas y también hay una oportunidad de interaccionar con investigadores e investigadoras trabajando con arqueas. Y entonces yo creo que es una buena oportunidad para que vayan pensando en su siguiente paso. A lo mejor se pueden ir de estancia a algún lugar, a lo mejor pueden hacer una colaboración o simplemente pues aprender un poco más de arquea. Entonces nuestra próxima reunión es diciembre 13 a las 10 de la mañana, tiempo Nueva York, 9 de la mañana, tiempo Ciudad de México. Y si quieren recibir los correos, pueden buscar también esta página de internet y inscribirse y van a recibir los correos directamente. Y pues ya. Solo nada más quiero recordarles que, bueno, al final soy una persona que hace ciencia y que, pues bueno, al final también he estado, que cada que platico o interacciono con personas, les digo que consideren que somos personas haciendo ciencia, que tenemos algunas características y que esas características pueden convertirse en una barrera, pero también en un privilegio, ¿no? Entonces, si en algún momento están teniendo alguna dificultad o quieren platicar de algo, también pueden escribirme y pues con gusto platicaré con ustedes. Entonces, creo que ya lo dejo hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia. Miles de preguntas, está padrísimo. Yo creo que está bien padre todo esto que estás haciendo. Pero a ver, no sé si alguien más tenga comentarios. Luego me invitan a dar otra plática. Porque hablo, ya ven, es que luego hablo mucho y por eso me va el tiempo. A ver, aquí hay una pregunta, a ver. Ok, va. ¿Posible que el gas metano que generan las bacterias tenga una huella genética? O sea, que cada bacteria genera un gas diferente. Y se puede estudiar los gases como para ver qué bacterias hay.
Los Mm, dos. no lo creo. O sea, sí se pueden hacer experimentos para ver que se produzca, pero no estoy seguro. O sea, marcando por ejemplo, el acetato o la fuente de carbono sí se puede seguir, pero no estoy seguro que se pueda hacer en ambientes más complejos. Gracias. Sí. Em, Gama y Julián tenían la mano levantada hace rato, pero ya no pudieron decir nada. No sé si quieren decir algo ahora. Sí, bueno, yo tenía un par de preguntas. La primera es, creo que es la que más me llama la atención, que es si tienen el laboratorio alguna restricción por la cantidad de metano que producen en como, como si es considerado explosivo después de cierta cantidad de frascos que utilizan. no, no tenemos una restricción, pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con explosivos, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es liberar el gas y pues lo hacemos en una campana de extracción. Entonces, sí estamos contaminando porque estamos produciendo metano y estamos liberando a la atmósfera, pero no hay una restricción como tal. Porque todavía es seguro, porque no, o sea, sí producen metano, pero no producen una gran cantidad, es controlable, pues. Es bien. Y gracias. Y bueno, rápido, la segunda es que si alguien ha utilizado esto de Fish con marcaje de alguno de los compuestos, creo que mencionabas que era con carbono, Ujú. al mismo tiempo en consorcios que sean más complejos, como más de 3 microorganismos. Bueno, Ah, distintos. ajá, yo creo que Roland sí lo está haciendo, pero todavía no ha publicado esos artículos. Y sí, sí lo están haciendo. De hecho, lo están haciendo en Yellowstone, en un ambiente muy extremo, pero también lo están haciendo en microbiomas de humanos. Entonces, justamente quieren usar eso, lo que Roland propone en ese paper, lo quieren usar en comunidades muy complejas, ¿no? Algo, pero en comunidades complejas, pero que ya estén caracterizadas. ¿Sí? El primer paso es ver qué es lo que hay ahí y luego ya pones la muestra, el carbono marcado, cosas por el estilo. Sí, gracias. Sí, me parece muy interesante eso. Paloma, ¿tú tenías una pregunta? No me acuerdo si era Gama. No, ya pude resolver mi duda. Muchas gracias. Va. Pues ya casi me tengo que ir. Pero bueno, pues en realidad es si, bueno, si tienen alguna duda, pregunta de ciencia o no sé, como de mi experiencia fuera en el extranjero o oportunidades que hay en mi laboratorio o en otros laboratorios, cómo aplicar una beca, cómo contactar a alguien, por ejemplo, pues los invito a que revisen mi sitio web. Si no encuentran la información, también me pueden escribir en mis redes sociales o por correo y pues bueno, al final, para mí siempre es bonito poder platicar de ciencia y de cosas de personas haciendo ciencia. Estuvo padrísima tu plática. Me encantó. Muchas gracias por venir. Aprendimos tanto, yo creo que aprendimos un montón. Es cierto, nadie habla de las arqueas. Ahora ya lo sé, nadie las toma en cuenta. Nuevamente están en muchos ambientes y pues por eso es importante que hablemos de arqueas, ¿no? Como que es importante que las busquemos y que hablemos de las arqueas, ¿no? Entonces necesitamos más gente que estudie arqueas. Y algo ya para terminar, mi frase que siempre, no que siempre, pero que últimamente me ha puesto mucho a pensar es como, ¿cómo, cómo yo como investigador puedo motivar a más personas a que hagan investigación sabiendo que nuestro futuro es muy incierto, ¿no? O sea, que hacer ciencia es muy difícil, ¿no? Entonces yo lo que hasta el momento he pensado muchas cosas, pero yo creo que la mejor respuesta que tengo para mí mismo es, necesitamos gente como ustedes, necesitamos gente que esté interesada en hacer ciencia y para eso existimos otras personas que podemos ser la vía para ayudar a que eso suceda, ¿no? Entonces yo estoy en una posición de privilegio porque yo tengo un laboratorio y entonces pues ahora que tengo estos privilegios es como, pues bueno, ahora quiero traer más gente, ¿no? Quiero involucrar más gente a la ciencia y pues el futuro es incierto para todos, ¿no? Entonces, pero pues algo tenemos que hacer. Entonces, pues bueno, a mí siempre me gustaría involucrar a más personas que hagan ciencia.
Chido. Está padrísimo. Lamento mucho tener que irme, pero tengo otra reunión, entonces, Dale, pues gracias Gio por todo. ok, vale, gracias, hasta luego. Gracias.